es un modelo de lenguaje grande YLM? Un modelo de lenguaje grande YLM es un tipo de programa de inteligencia artificial, IA, que puede reconocer y generar texto, entre otras tareas. Los YLM están capacitados en enormes conjuntos de datos, de ahí el adjetivo grande. Los YLM se basan en el aprendizaje automático, específicamente un tipo de red neuronal llamada modelo transformador. En términos más simples, un YLM es un programa informático al que se le han dado suficientes ejemplos para poder reconocer e interpretar el lenguaje humano u otro tipo de datos complejos. Muchos YLM están capacitados con datos recopilados de Internet, miles o millones de gigabytes de texto. Sin embargo, la calidad de las muestras influye en que también los YLM aprenderán el lenguaje natural, por lo que los programadores de YLM pueden utilizar un conjunto de datos mejor seleccionado. Los YLM utilizan un tipo de aprendizaje automático llamado aprendizaje profundo para comprender cómo funcionan juntos los caracteres, las palabras y las frases. El aprendizaje profundo implica un análisis probabilístico de datos no estructurados, lo que en última instancia permite que el modelo de aprendizaje profundo reconozca distinciones entre piezas de contenido sin intervención humana. Luego, los YLM reciben capacitación adicional mediante sintonización. Se sintonizan o ajustan a la tarea particular que el programador quiere que realicen, como interpretar preguntas y generar respuestas o traducir texto de un idioma a otro. ¿Para qué sirven los YLM? Los YLM pueden capacitarse para realizar una serie de tareas. Uno de los usos más conocidos es su aplicación como IA generativa. Cuando se da una dirección o se hace una pregunta, pueden producir texto como respuesta. ChatGPT, disponible públicamente de YLM, por ejemplo, puede generar ensayos, poemas y otras formas textuales en respuesta a las aportaciones del usuario. Se puede utilizar cualquier conjunto de datos grande y complejo para capacitar a los YLM, incluidos los lenguajes de programación. Algunos YLM pueden ayudar a los programadores a escribir código. Pueden escribir funciones a pedido o, dado algún código como punto de partida, pueden terminar de escribir un programa. Los YLM también se pueden utilizar en análisis de opiniones, investigación de ADN, servicio al cliente, chatbots, búsqueda en línea. Algunos ejemplos de YLM del mundo real incluyen ChatGPT de OpenAI, Bard Google, Llama Meta y Bing Chat Microsoft. Copilot de GitHub es otro ejemplo. Pero para codificar en lugar del lenguaje humano natural, ¿cuáles son algunas de las ventajas y limitaciones de los YLM? Una característica clave de los YLM es su capacidad para responder a consultas impredecibles. Un programa de computadora tradicional recibe comandos en su sintaxis aceptada o de un conjunto determinado de entradas del usuario. En cambio, un YLM puede responder al lenguaje humano natural y utilizar análisis de datos para responder una pregunta o sugerencia no estructurada de una manera que tenga sentido. Aunque un programa de computadora típico no reconocería una pregunta como ¿cuáles son las 4 mejores bandas de funk de la historia? Un YLM podría responder con una lista de 4 de esas bandas y una defensa razonablemente convincente de por qué son las mejores. Sin embargo, en términos de la información que proporcionan, los YLM solo pueden ser tan confiables como los datos que ingieren. Si reciben información falsa, proporcionarán información falsa en respuesta a las consultas de los usuarios. En un nivel básico, los YLM se basan en el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es un subconjunto de la IA y se refiere a la práctica de alimentar a un programa con grandes cantidades de datos para entrenarlo para que identifique funciones a partir de esos datos sin intervención humana. Los YLM utilizan un tipo de aprendizaje automático llamado aprendizaje profundo.
En esencia, los modelos de aprendizaje profundo se pueden entrenar para reconocer distinciones sin intervención humana, aunque a menudo es necesario algún ajuste humano. El aprendizaje profundo utiliza la probabilidad para aprender. Por ejemplo, en la oración "el veloz zorro marrón saltó sobre el perro perezoso", las letras E y O son las más comunes y aparecen varias veces cada una. A partir de esto, un modelo de aprendizaje profundo podría concluir correctamente que estos caracteres se encuentran entre los que tienen más probabilidades de aparecer. De manera realista, un modelo de aprendizaje profundo no puede concluir nada basándose en una sola oración. Sin embargo, después de analizar miles de millones de oraciones, podrías aprender lo suficiente como para predecir cómo terminar lógicamente una oración incompleta o incluso generar tus propias oraciones. Para permitir este tipo de aprendizaje profundo, los LM se construyen sobre redes neuronales, así como el cerebro humano está formado por neuronas que se conectan y envían señales entre sí. Una red neuronal artificial, normalmente abreviada como red neuronal, está formada por nodos de red que se conectan entre sí. Se compone de varias capas. El tipo específico de redes neuronales utilizadas para los LM se denominan modelos transformativos. Los modelos transformadores son capaces de aprender el contexto, algo especialmente importante para el lenguaje humano, que depende en gran medida del contexto. Los modelos transformativos utilizan una técnica matemática llamada autoatención para detectar formas sutiles en las que los elementos de una secuencia se relacionan entre sí. Esto les hace comprender el contexto mejor que otros tipos de aprendizaje automático. Les permite comprender, por ejemplo, cómo se conecta el final de una oración con el principio y cómo se relacionan entre sí las oraciones de un párrafo. Esto permite a los EEM interpretar el lenguaje humano, incluso cuando ese lenguaje es ambiguo o mal definido, está organizado en combinaciones que no han encontrado antes o está contextualizado de nuevas maneras. En cierto nivel, entienden la semántica en el sentido de que pueden asociar palabras y conceptos por su significado, habiéndolos visto agrupados de esa manera millones o miles de millones de veces.